¿Qué te parece, Hugo, si escuchamos lo que dijo la canciller en la mañanera del presidente López Obrador? Vamos a informar de la situación de Ecuador y México. En primer lugar, cuatro puntos importantes. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha pegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Vamos a presentar rápidamente, si el presidente nos lo permite y por instrucciones del mismo, cómo fueron los eventos en la embajada. La noche del viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de la República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de Fuerzas Armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. Estas acciones han constituido una flagrante violación al derecho internacional y especial mención merece, si ustedes lo ven ahí, aunque no se ve tan claro, se ve claramente cómo entraron a las instalaciones de la embajada por la fuerza, brincándose la barda, abrieron las puertas forzando y lastimando, de hecho, al personal que se encontraba adentro. Las fuerzas ecuatorianas detuvieron a Jorge Glass, lo subieron a uno de los vehículos y partieron fuera de la embajada. Personal de la Fuerza del Orden ingresó de manera ilegal, 2 vehículos de las fuerzas ecuatorianas, y Roberto Carrasco, que es nuestro jefe de Cancillería, que intentó detener los vehículos y que intentó realmente evitar esta acción de violación tan atropellada e ilegal. Y como ustedes lo ven, lo pusieron de rodillas, con cara al suelo, atentando contra su seguridad. Y no sé si tenemos ese video, Jesús, de cómo sometieron a precisamente a Roberto Canseco, a cual yo quiero de verdad desde aquí, y gracias al señor presidente, no, el otro, agradecer al personal diplomático que jugó un papel espectacular, brillante en esta cometida. Todo quedó registrado, Hugo, y todo lo tienen así con notas, incluso al pie de página. Esos vehículos son blindados. Es paradójico que esos autos Toyota los conozco porque en el 2009 se intentó matar a Correa en la policía, en el hospital de la policía, el 30 de septiembre, y estos vehículos fueron parte del operativo para sacarlo. Y ahora en cambio lo utilizaron para secuestrar a Jorge Glass. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser, es lo peor. Mira, ahí está la plana mayor del Ejército Mexicano, está el de la Marina, está el de las Fuerzas Armadas, o sea, está toda la plana mayor, la Secretaría de Gobernación, la Canciller y el presidente. Defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble. Ahí está el micrófono de Coavisa del gobierno. O sea, ellos sabían del operativo antes de que ocurra, por eso dice Coavisa el micrófono, el único medio. Muy bien, y ahí entonces, una vez que ocurre este lamentabilísimo incidente, el presidente nos dio instrucciones de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y lo que hizo México fue, 1, condenamos pública y enérgicamente la violación de la inmunidad y el ingreso ilegal de las fuerzas de orden ecuatorianas a la embajada y la agresión física al personal. Segundo, anunciamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas y la salida del personal mexicano.
Tercero, se solicitó a las autoridades las garantías para el abandono del personal. Cuarto, anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Se oficializó este rompimiento de relaciones con una nota verbal que ya salió el día de ayer, y el gobierno además comunicó la ruptura de las relaciones consulares y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente y los servicios consulares suspendidos. Las embajadas de México en Chile, de México en Colombia y de México en Perú están habilitando servicios a la comunidad mexicana en Ecuador, que son alrededor de 1,600 personas mexicanas en Ecuador y 30 empresas, y nosotros les hemos solicitado, casi todas ya están registradas en un sistema de registro que se llama Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, y por lo tanto nosotros no emitiremos documentos presenciales en Ecuador. La atención será por vía digital o bien desde estos países vecinos. Hemos recibido, y especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante. Hemos recibido el apoyo de 29 países, 20 de América Latina, 10 de Europa y 8 organismos internacionales. Se ha sumado uno de ellos en la última hora, y hay que decir que ha habido en realidad países que han manifestado de manera muy enérgica su condena y su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaco desde luego Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Uruguay, Argentina, países que Nicaragua. Todos, en realidad todos se han manifestado en contra de esta violación internacional a la Convención de Viena, y especialmente en Europa hay que destacar a la Unión Europea. Obviamente ya están tomándose una serie de acciones. Colombia y Chile quieren convocar una reunión de la OEA el próximo miércoles. Ecuador también quiere acudir a la OEA. Nosotros, por nuestro lado, y por cierto, a petición de la presidenta de Honduras, que es la presidenta pro tempore de CELAC, ella está convocando una reunión hoy de la Troika y mañana de cancilleres, proponiendo una reunión de presidentes. Y por último, ¿qué acciones son las que México va a tomar? Y vamos a tomar varias. Vamos a tomar, por lo pronto, como ustedes saben, ya regresaron todos nuestros connacionales de Ecuador. Ayer llegaron 18 con sus familiares. La siguiente, por favor. Llegaron con... esta está bien. Y fuimos acompañados desde la embajada hasta el aeropuerto por Cuba, Honduras, Panamá y el presidente de la Cámara México-Ecuador. El presidente Noboa ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional, y la de Revolución Ciudadana. Próximas acciones de México, 3 muy concretas. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto, y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Y mira, es más, para que la gente que nos esté viendo, que sabe que aquí siempre somos muy serios con el trabajo, con el análisis, y recurrimos siempre a la fuente primaria, el Ecuador, han estado diciendo la ministra del Interior, la ministra del Exterior, los diferentes partidos que le han aplaudido a Noboa, algunos analistas que yo he escuchado ahí en Ecuador, muy lamentables, han dicho que el artículo 3 no se respetó por México, porque dicen esto: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenados por tales delitos y dichos tribunales. Hasta ahí yo diría, tienen razón, pero mira, qué flojitos me salieron para leer porque no terminaron de leer el párrafo. Dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Con ese mismo artículo se anulan, pero si nos queremos poner más rudos, artículo 4, Hugo, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Así que ahí se les cae todo su relato. Y si nos vamos más abajo,
al artículo 9, por ejemplo, el funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos, pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido. El artículo 9 no lo citan ventajosa y alevosamente en Ecuador. Solo se les va a repetir, López Obrador violó, López Obrador se metió, fue injerencista, la embajada mexicana era guarida de un narcoterrorista. Pero Hugo, la misma convención que ellos citan, ya les estoy demostrando a la gente, la misma convención en su artículo 4 y 9 dicen que México tiene la facultad, y es una ley que no inventó México, es una ley que no inventó López Obrador, es de 1954, vaya. Pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido. Entonces, mañosamente citan por aquí un articulito, por allá un articulito, pero en los mismos articulitos que ellos citan y los siguientes artículos les dan para atrás. Bueno, esta gente que ahorita está buscando ser aliada de Noboa, dice que México, bueno, violó por aquí, violó por allá, violó más allá, y dice, en síntesis, Jorge Glass ya está en manos de la justicia ecuatoriana, ahora corresponde a los gobiernos de Ecuador y México, por el bien de los ciudadanos de ambos países, solucionar a la brevedad posible esta situación. México ya está buscando solucionarlo, va a ir a la Corte Internacional de Justicia y a todos los foros que haya falta ir para denunciar lo que el gobierno de Daniel Noboa ha hecho. Y me parece que mientras López Obrador sea presidente y Noboa sea presidente, no hay ningún tipo de arreglo posible, porque lo que ha hecho Noboa es gravísimo. Entonces, en ese contexto, Hugo, quiero mostrarles un correo, bueno, un tuit que publiqué recientemente, en donde citaba yo cuál es el marco jurídico internacional que viola de su propia constitución, pero además de su propio código orgánico integral penal sobre el allanamiento a misiones, el 482. Si me permites, rapidísimo, empiezo con los artículos violados. Y mira, tengo aquí la Constitución del Ecuador. Tú seguramente la conoces, no me dejarás mentir. El artículo 4, en su inciso primero, dice que el territorio del Ecuador constituye, dice, una unidad geográfica, histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, y al final dice, sus límites son los determinados por los tratados vigentes. Los tratados vigentes dicen que las misiones diplomáticas son inviolables. Artículo 147. En el artículo 147, y la gente puede ir a googlear, para que vean que no estamos alterando el espíritu del texto. En el artículo 147, del número 1, dice a la letra lo siguiente: son atribuciones y deberes de la presidenta o presidente de la República del Ecuador, además de los que determine la ley, 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia, cosa que acá no ha sucedido. Artículo 416, número 9. El 416 es tremendo este artículo porque dice lo siguiente, en el número 9. Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuentas sus responsables y ejecutores, y en consecuencia, 9, reconoce al derecho internacional como norma de conducta y demanda la democratización de los organismos internacionales y equitativa participación de los estados al interior de estos. Es decir, reconoce el derecho internacional como su propia norma, Hugo. 417, que es el siguiente artículo, dice: los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y cláusula abierta establecidos en la Constitución.
O sea, ahora hicieron todo lo contrario. Nada de prohumanismo y nada de que respetan hasta el último derecho humano de la persona. El siguiente artículo es el 424, que a la letra, el artículo 424 dice lo siguiente: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. O sea, no entiendo por qué les es tan difícil a estas personas haber leído esto si les pagan un sueldo para asesorar bien a su presidente, y aún así, la verdad es que quien le asesora es terrible. Y mira, el último, 426, en el párrafo 2. Los derechos consagrados en la Constitución, artículo 426, Constitución del Ecuador. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar reconocimiento de tales derechos. Así que esto es pacta sunt servanda. ¿Qué significa? Todo lo que acuerdan las partes es ley para ambas. Y es lo que dice este último artículo 426, párrafo 2, que es tremendamente bello. Así que violaron impunemente, por ignorancia o por prepotencia y soberbia, todo este marco legal que acabo de describir, querido Hugo. Pero lo hermoso de este 426, párrafo 2 es que dice: independientemente de que sepas o lo ignores, tienes que cumplir con esto. La Cancillería de Rusia, que recientemente también traía entre ceja y ceja al gobierno de Daniel Noboa, con el que se quisieron meter, provocándoles con el asunto de Ucrania, porque así es la derecha fascista. La derecha fascista en el mundo se ayuda entre ella, se solidarizan por intereses económicos, y tú recordarás que hay un problema que todavía no se resuelve con el tema de las flores, ¿no? De Rusia, el banano, etcétera. Porque Ecuador, de Daniel Noboa, buscando pelearse con un grande, se mete con el asunto de Ucrania. Bueno, pues hoy la Cancillería, mira la respuesta que le dan, una respuesta elegante por parte de la Cancillería de Sergei Lavrov. Dice lo siguiente: al embajador de Ecuador en Moscú, Fernando Flores, el embajador de Ecuador en Moscú, Juan Fernando Holguín Flores, visitó el Ministerio de Exteriores ruso y expuso allá en Moscú la posición de las autoridades del país sudamericano acerca de los acontecimientos del 5 de abril en torno a la Embajada de México en Quito. Por nuestra parte, esta es la cuenta oficial de la Cancillería en Telegram. Expresamos la extrema preocupación por la irrupción armada de representantes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México. Reafirmamos nuestro compromiso incondicional con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que garantiza la inviolabilidad de las instalaciones de misiones diplomáticas y su inmunidad frente a las acciones de registro, requisición, incautación y ejecución. Lamentamos, dice, qué diferente mensaje al que puso Estados Unidos súper escueto. Lamentamos que en medio del incidente los diplomáticos mexicanos resulten lesionados. Consideramos peligrosa la interpretación arbitraria de las normas fundamentales del derecho internacional. En ese sentido, para nosotros no puede ser aceptable, y lo ponen en color negritas, para nosotros no puede ser aceptable ninguna violación bajo un pretexto u otro de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, ya sea en Estados Unidos, Oriente Medio o América Latina. Oye, qué cachetada con guante blanco le están dando, porque Sommerfeld ha dicho una cosa y ha dicho otra, y ha dicho otra, y otra, y otra, y otra, y hoy Rusia le dice, stop. No aceptamos ningún pretexto, pero así, mira, hasta en color negritas. Para nosotros no puede ser aceptable ninguna violación bajo un pretexto u otro, es decir, bajo ningún pretexto de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Y al final dice,
Rusia siempre estará a favor de que Latinoamérica siga siendo una zona de paz, aspirando a la unidad en su diversidad. Expresamos la esperanza de que los amigos latinoamericanos eviten acciones que puedan generar discordia en las relaciones tradicionalmente no conflictivas de buena vecindad y asociación y encuentren una salida mutuamente aceptable a la situación actual. Y también replican ese mismo mensaje de la cuenta de la Cancillería en la Embajada de Rusia en México. Y oye, se me hizo muy gracioso, ahí me dio mucha risa que Rafael Correa se avienta una broma, porque el tipo es bastante ágil mentalmente hablando, ¿no? Pero mira que se da tiempo para hacer bromas incluso en momentos turbios. Dice Rafael Correa, a Noboa hay que candidatizarlo. Aquí decimos candidatearlo, por eso luego no lo entendí, pero dice, hay que candidatizarlo al Premio Nobel de la Paz. Ha logrado lo que nadie logró antes, unir al mundo entero, pero en su contra. Porque Hugo, Borrell, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, que son antítesis de Rusia, condenan al Ecuador, pero también Rusia, pero además ya viste con qué lujo de detalle, no se parece a las 3 palabras que dijo Estados Unidos, pero además en mismo América Latina pone a gobiernos como el de Paraguay, que es de derecha, Perú, que es de derecha, Argentina, que es de derecha, Costa Rica, que es de derecha, República Dominicana, que es de derecha, del lado de México, al lado de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, que son de izquierda. Entonces, no faltaría pues el chascarrillo para cerrar de Rafael Correa de a Noboa hay que candidatearlo al Premio Nobel de la Paz porque logró unir al mundo lo que nunca antes había sucedido.